Estoy en Broadway. Nací para este momento. De niño yo sentía que sería algo mejor que zapatos, bolsos, cinturón. Lindos, pero aún así. Y ahora que he crecido, dicen que... ¡Es un cocodrilo! ¿Qué? ¿Muy agudo? Por favor, no me encierren. No tuve tiempo para ensayar. Si me dieran una moneda por cada vez que un hombre llamado Joe se ve involucrado en un caso extraño que se relaciona con cocodrilos, tendría 2, lo cual no es mucho, pero es raro que pasara 2 veces. La primera historia nos lleva a 1907, Francis Ernest y Joe Campbell decidieron abrir en el barrio de Lincoln Heights, en Los Ángeles, el California Alligator Farm, un parque que contaba con más de 1000 cocodrilos que iban desde los recién nacidos hasta adultos de 500 años de edad. Bueno, eso decía el folleto informativo del lugar, pues en realidad estos ejemplares viven alrededor de 50 años. El parque recibía cientos de visitantes todos los días. La entrada a este parque costaba 25 centavos de dólar. Ahí, los visitantes podían tomarse fotos con los cocodrilos, tomar el té con ellos, acariciarlos y hasta dejar que sus hijos los montaran. Además de eso, lograron enseñarle trucos a los reptiles, como subir y lanzarse de una resbaladilla. La tienda de recuerdos no era menos controversial, además de bolsos y otros objetos hechos con piel de dichos animales. Ni modo que de conejo. Además se vendían ejemplares bebés cual si fuera souvenirs y también se vendían postales de Alligator Bait, carnada para alligators, que es como se le conocía a una tendencia comercial de imágenes racistas, donde se ilustraban niños o personas negras siendo perseguidas, devoradas o usadas literalmente como carnada de caimanes. Las cuales eran relativamente comunes sobre todo en el sur de Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX. Sí, era un mundo completamente diferente. Are you sure about that? Aquello hoy en día sería catalogado completamente ilegal, por el maltrato animal y por ser increíblemente peligroso, pero los dueños y los mismos visitantes del parque no veían ningún riesgo. Contrario a lo que se pudiera pensar, nadie perdió la vida o algún miembro, aunque sí se reportaron varias mordidas, pero ningún incidente pasó a mayores. Otro tipo de incidentes eran más comunes, muchos reptiles desaparecieron, ya sea porque los visitantes se los robaban, o bien, por las inundaciones que se presentaban en esa región y que eran aprovechadas por estos animalitos para fugarse. Poco a poco estas salidas se volvieron una molestia para los vecinos del barrio, quienes se cansaron de llamar al parque para avisar que por las noches los reptiles se escapaban y llegaban hasta los patios traseros y piscinas de las casas. Seguro quieres un trozo de mí, pero no lo vas a tener. Y mira. Esto provocó que esta granja de cocodrilos se trasladara en 1953 a Buena Park, donde finalmente cerró sus puertas en 1984. Sí, duró más de lo que imaginaba. Además del parque en Los Ángeles, contaba con otro en Palm Beach, Florida, curiosamente donde hoy se encuentran ubicados los hoteles de Disneylandia. Este parque era casi lo mismo pero un poco menos deslumbrante, aunque contaba con lucha de caimanes. Con el tiempo las personas más acaudaladas perdieron el interés por este lugar y varios empresarios empezaron la construcción de hoteles hasta convertirse en lo que es hoy en día. Sin duda una historia impactante, aunque sorprendentemente menos lúgubre que la del otro Joe. Tengo cocodrilofobia. No hagan esto en casa. Aquí está Rocky. Y no es un perrito. Ahora veamos si Rocky tiene caries. Este animal sabe que no debe meterse con el señor Joe Dirt. La historia de Joe Bell, el hombre caimán, también conocido como el carnicero de Elmendorf. Ahora sí se viene lo bueno. La historia comienza con la familia Bell en el pueblo de Elmendorf en Texas, siendo Frank Ball el que construyera la ciudad, además de que su primer alcalde fue Raymond Ball. Si la familia fue alguna vez una respetada y rica familia del lugar, sin embargo hoy es recordada más que nada por los crímenes de Joe, el cual era un apostador empedernido,
el cual tras volver de la guerra se dedicó a contrabandear whisky durante la prohibición. Una vez que esta terminó, creó un bar con juegos de azar y mujerzuelas, incluso realizaba peleas de gallos en la parte trasera. Sin embargo, un día tuvo una idea para un mejor espectáculo. Se dice que él mismo atrapó unos caimanes y los puso dentro de una piscina en el bar. Él solía realizar un espectáculo en sábado por la noche, donde alimentaba a los reptiles con cualquier animal callejero o mascota que se dejara atrapar. Además de eso, se decía que Joe era temperamental y violento, incluso con sus camareras. A pesar de ello, tuvo aventuras con muchas de ellas, de las cuales destacan Minnie Gaathart, conocida como Big Minnie, Hazel Brown, apodada como Schatzie, y Dolores Buddy Godwin, con la cual Joel se casó. Por cierto, ella perdió un brazo en un accidente de auto, pero dada la fama de Joe, todos pensaron que había sido culpa de los caimanes. Así fue como se empezó a formar la leyenda. Muchas camareras iban y venían, entonces empezó a correr el rumor de que Joe las asesinaba y alimentaba a los caimanes con sus cuerpos. En 1937 Big Minnie había desaparecido. Joe le dijo a Buddy que Minnie estaba embarazada, pero no de él, así que ella se fue y que se encontraba en un hospital de Corpus Christi. Tiempo después Buddy también desaparecería, lo que Joe aprovecharía para estar junto a Hazel, la cual también desapareció eventualmente. En 1938 se dio aviso de que Joe había escondido un barril con olor a cadáver detrás de un granero, a lo cual el sheriff había acudido. Pero el barril había desaparecido. Los oficiales condujeron entonces hasta el bar, donde cuestionaron a Joe. Pese a que este negó lo sucedido, de todos modos fue llevado a la escena del crimen, donde la persona que lo había visto le contó todo a los oficiales y Joe fue arrestado. Si así sin más, aunque no hubiera evidencia, sus antecedentes le habían traído mala fama. Joe tenía una última voluntad antes de ser llevado a la comisaría: que lo dejaran beber un último trago en su bar, a lo cual los policías accedieron, sí, como si fuera una película, lo cual no sé si fue cortés o estúpido. Al llegar al bar, Joe se sirvió su trago y debajo de la registradora, sacó un arma y... Lo siento, no hubo un tiroteo épico. Para sorpresa, no le disparó a los oficiales sino a sí mismo. Joe había muerto, pero su ayudante, Clifton Willard, confirmó la muerte de las dos mujeres, las cuales habían sido desmembradas y los restos ocultados en distintas locaciones. También declaró que Joe lo había obligado a deshacerse de los cadáveres, bajo amenaza de muerte. Además que Joe solía divertirse con él disparándole a los pies para que éste bailara. Al parecer Minnie había quedado embarazada de Joe. Esta lo amenazó con ir a la policía y hablarles de sus turbios negocios, si no terminaba con Dolores. Joe convenció a Minnie de pasar un día en la playa para calmar las aguas. Para desgracia de Minnie, Joe tenía planeado acabar con ella al atardecer, dándole un tiro en la cabeza. En un giro inesperado, resultó que Buddy no había sido asesinada, sino que se encontraba en San Francisco con su hermana. Ella decidió irse porque estaba cansada de que Joe le fuera infiel. En cuanto a Hazel, Joe le habría confesado del crimen mientras estaba borracho. Hazel le habría dicho que también se marchaba, pero no tuvo mucha suerte, ya que Joe la terminó asesinando ese mismo día. Muchas camareras que habían pasado por el bar fueron localizadas con vida, pero otras no pudieron ser localizadas. De ahí que muchos pensaran que hubo más víctimas y se les había dado de comer a los animales, además de que Joe guardaba la carne en barriles para esperar que se fermentara, es decir, que se pudriera, ya que decía que a los caimanes les gustaba la carne en descomposición. Sin embargo, dentro del bar no se encontraron evidencias de cuerpos. En cuanto a los caimanes, fueron trasladados a un zoológico de San Antonio, donde permanecieron por el resto de sus escamosas vidas. Entonces lo de alimentar a los caimanes con carne humana solo fue un rumor. Pues sí, pero aunque muchas de las desapariciones nunca fueron esclarecidas, porque la policía le dio carpetazo, el que Joe se quitara la vida fue un indicativo de que se vio atrapado. Si había más cadáveres o si alimentaba a sus mascotas con las víctimas, Joe decidió llevárselo a la tumba. En 1976 Tove Jaapar se inspiró ligeramente en esta historia, para realizar la película Eaten Alive, la cual fue titulada en español como Cocodrilo. Joder, qué originales.
en la cual un veterano de guerra que maneja un motel de mala muerte en Texas se dedica a asesinar a cuanta persona llegue a adentrarse en el lugar, dándoselas de comer a su mascota cocodrilo. Bastante recomendable si les gusta Slasher de la vieja escuela. Y como pilón para bajarle un poco a la tensión y mal rato, en mayo de 2023 el portal Alabama New Beacon reportó la noticia que un hombre de Florida llamado Joe se casó con una alligator. Noticia la cual no sé si es real o no, porque el portal es real pero la publicación solo se encuentra en su página de Facebook, pero la fecha de publicación no fue en el Día de los Inocentes. Pero siendo sincero no me sorprendería que alguien en Florida haya contraído nupcias con uno. Y hasta aquí la paja cocodriliana, nos vemos en la próxima. Feliz mes del terror. Es como en las caricaturas, estoy viendo un lindo gatito.